habilidades, sustratos cerebrales y perspectivas clínicas en la memoria de trabajo y el control ejecutivo. La memoria del trabajo es la que almacena brevemente y procesa la información seleccionada de los registros sensoriales. Esto quiere decir que la memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo donde interviene la corteza prefrontal, la cual es el mando de control de las funciones ejecutivas. Entre las funciones más principales tenemos que opera por pocos segundos, almacena temporalmente, manipula la información y focaliza la atención. En la década de los 70, el psicólogo británico Alan Baddeley determinó que este tipo de memoria era crucial para el tipo de tareas que requieren un alto grado de concentración, para las metas y mecanismos de manipulación de la información. A ver, mire chistoso. ¿Qué se parece? ¿Qué hora es? Las 10:30. Uy, yo ya me voy. ¿Ya te vas? ¡La conferencia! A continuación les voy a hablar acerca de la neurofisiología de la memoria de trabajo. Parkinson y Shiffrin en el año de 1968 crearon un modelo de almacenamiento de la memoria que estaba determinado en función del tiempo y en función de la información. Este se dividía en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Además, el psicólogo estadounidense William James en el año de 1890 fue el primero en hacer una distinción entre memoria primaria y memoria secundaria, es decir, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria de trabajo o memoria a corto plazo se conoce que tiene una duración aproximada de 30 segundos. Además, se le da este nombre porque existe una disminución en las vesículas presinápticas por consecuencia de una sinapsis débil o atrofiada, lo que da como resultado la pérdida de información. Hablar sobre la neuroanatomía funcional de la corteza prefrontal. A inicios de la década de 1930, Carl Jacobson hizo estudios con monos que implicaron a la corteza prefrontal en la memoria de trabajo. Observó las diferentes lesiones en monos en los lóbulos frontales, el aprendizaje de una respuesta espacial demorada. Demostró que solo los monos con lesiones prefrontales mostraban dificultades para dar una respuesta correcta y exhibían un déficit selectivo, dependiendo de la demora. Además, sostuvo que los lóbulos frontales de un animal son cruciales para mantener en la memoria de trabajo una representación interna. El éxito del aprendizaje es en gran parte una función de la capacidad de memoria de trabajo del individuo. Esta utiliza códigos multimodales para integrar representaciones de los componentes de memoria de trabajo en representaciones unitarias. Una manera eficaz y divertida de estimular la memoria de trabajo es utilizar rimas y canciones, pues estas ayudan tanto a la decodificación como a la recuperación de la información. A continuación les voy a decir una palabra y ustedes deberán encontrar una que rime. Oso. Perezoso, hermoso, sabroso, cavernoso, cariñoso, jugoso. Ahora hablaremos sobre el control ejecutivo. Los seres humanos somos capaces de hacer frente a situaciones novedosas y de adaptarnos a los cambios de manera flexible. ¿Qué es el control ejecutivo? Pues esta hace referencia a una serie de mecanismos implicados en la optimización de los procesos cognitivos. También se presentan grandes teorías y grandes métodos, como las siguientes. Teoría de filtro dinámico, que se basa en el proceso de filtrado de la información, tanto de manera selección, mantenimiento, actualización y redirección. La siguiente es la teoría de la complejidad cognitiva y control. Esta se basa en mantener la información, manipularla y actuar en función a esta. Autorregular su conducta, logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva, y adaptar su comportamiento y a los cambios que pueden producirse en el entorno. A continuación vamos a presentar el proceso de control ejecutivo. Aquí se encuentra la memoria sensorial, mediante la cual recibimos la información a través de los sentidos. Luego esta prosigue a la memoria de trabajo, es decir que la información se retiene por un periodo corto de duración y al aprender a guardarla se retiene a la memoria de largo plazo, es decir que aquí ya se presentan los recuerdos. ¡Oh, qué lindo día! Vamos a planificar lo que voy a hacer. Primero me iré a desayunar, después a lavarme los dientes, hacer mi tarea, arreglar mis cuartos y a jugar con mis amigos. A continuación vamos a hablar sobre los sustratos cerebrales. Varios estudios han demostrado la importancia de los lóbulos frontales, en especial la corteza prefrontal, dentro de la memoria de trabajo y el control ejecutivo.
Goldman en 1987 dijo que los lóbulos frontales ocupan la tercera parte de la corteza cerebral. En los seres humanos, la corteza prefrontal ocupa una gran proporción. Esto hace que haya especulaciones que afirman que esto es lo que nos hace ser humanos. Para averiguar los papeles de la corteza prefrontal dentro de la memoria de trabajo y el control ejecutivo, se han realizado varios estudios y análisis con respecto a casos en donde la persona tiene una lesión en los lóbulos frontales. Un ejemplo de las consecuencias conductuales cuando hay un daño en el lóbulo frontal es el caso de Elliot, un hombre que estaba casado, tenía trabajo y sus amigos lo consideraban como una persona confiable y respetable. Cuando cumplió 40 años tuvo un tumor en la corteza prefrontal. El tumor fue extirpado con éxito. Y además, las pruebas neuropsicológicas dijeron que aparentemente Elliot estaba bien. No obstante, después de un tiempo, él se divorció, se volvió a casar y otra vez se divorció. Perdió el trabajo, empezó a meterse en negocios ilícitos, también se alejó de sus amigos. Es decir, Elliot se volvió un hombre irresponsable, caprichoso e impulsivo. La ausencia del sistema de control ejecutivo hizo que Elliot perdiese la capacidad de planear y organizar su vida. A esto se le llamó síndrome de disfunción ejecutiva. Ahora les diré dos características generales que se presentan en el síndrome de disfunción ejecutiva y en los daños en los lóbulos frontales con respecto a la memoria de trabajo y al control ejecutivo. Los lóbulos frontales pueden presentar apoplagias o traumas contusos y esto afecta la memoria de trabajo y el control ejecutivo. ¿Cómo afecta? Principalmente se dan complicaciones al realizar actividades autoordenadas y que necesitan actualización. Además, se da un deterioro de la memoria. A continuación, un ejemplo. ¿Me puedes dar tu número? Sí, claro. 0988 55 84 79. 098, ¿qué? 855 84 79. 7. 9. Finalmente tenemos el caso de Wilder Pencil, quien tenía una hermana que era cocinera. Lastimosamente padeció de un tumor. Al ser extirpado, ella ya no pudo volver a cocinar debido a que se olvidaba de cocinar los platos o si no los dejaba crudos y tenía una desorganización completa en la cocina. Para finalizar con el video, mostraremos las perspectivas clínicas de la memoria de trabajo y el control ejecutivo. Las investigaciones de la corteza prefrontal en la memoria de trabajo y el control ejecutivo han dado claves para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de varios trastornos neurológicos y psiquiátricos graves. En estos resaltan dos trastornos, que son la esquizofrenia y el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Empezaremos por la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave que se caracteriza porque los pacientes sufren de delirios y alucinaciones, es decir que ven y escuchan cosas que en realidad no suceden, como por ejemplo que les hable el diablo. Las personas que sufren de esquizofrenia también presentan problemas cognitivos y de memoria, sobre todo en la memoria de trabajo. Los problemas de la memoria de trabajo en los pacientes con esquizofrenia se presentan cuando el paciente debe mantener en la mente un gran número de elementos por una cierta demora. Esto se asocia a que la corteza prefrontal dorsolateral se encuentra afectada, es decir que en la esquizofrenia la corteza prefrontal ventrolateral no se encuentra afectada. El desempeño de las personas con esquizofrenia en las tareas de memoria fonológica o visoespaciales es casi normal. Daniel Weibenger y sus colaboradores realizaron ciertas investigaciones que dieron resultados sorprendentes. Ellos realizaron la medición de la irrigación sanguínea en diversas regiones del cerebro que presentaron como primeros resultados de la neuroimagenología que demostró que había una cierta disfunción en la corteza prefrontal dorsolateral en la esquizofrenia. Mostraba un ejemplo en cómo los pacientes esquizofrénicos realizaban la tarea de clasificación de las tarjetas Wisconsin. Se observó una correlación entre el flujo de sangre, entre la cantidad de flujo sanguíneo que se presentaba en la región prefrontal y el desempeño que este causaba. Entre mayor fuera el flujo de sangre en la corteza prefrontal dorsolateral, mejor era el desempeño en la prueba de clasificación de tarjetas Wisconsin. Este caso no se podía dar en los pacientes con esquizofrenia debido a que no presentaba mayor flujo de sangre en la corteza prefrontal dorsolateral.
que está mal en la corteza prefrontal dorsolateral de los pacientes con esquizofrenia? Los pacientes con este trastorno tienen una mayor cantidad de un receptor de la dopamina, que es el receptor D1 de la corteza prefrontal dorsolateral. Además, tienen una cierta mutación en el gen COM. El gen COM afecta directamente a la memoria de trabajo y el control ejecutivo. Es por eso que varias investigaciones han demostrado que si un paciente que no sufre de esquizofrenia tiene 0, 1 o más de 2 copias, este puede presentar dificultades en el control ejecutivo, demostrando así en las tareas de clasificación de Wisconsin que tiene un menor desempeño en los resultados. Ahora veremos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Este es un trastorno psiquiátrico que afecta más a niños, ya que se estima que se diagnostican del 2 al 5% de los menores. Los niños y adultos que padecen de este trastorno tienen dificultades en los procesos de control. Por ejemplo, no pueden planear su tiempo, no pueden mantener la concentración o inhibir los estímulos que los distraen. La mayoría de las investigaciones clínicas creen que el TDAH implica una disfunción en la corteza prefrontal dorsolateral y sus conexiones corticales y subcorticales, cerebelo, etc. Las investigaciones conductuales sugieren que los pacientes con TDAH exhiben deterioro, sobre todo en la memoria de trabajo. En un estudio reciente se encontró que los adultos con TDAH les resulta difícil hacer cálculos mentales que requiera el uso de la memoria de trabajo. Como en el caso de la esquizofrenia, el TDAH también debe ser controlado con medicamentos, que estos realizan la modificación de función de la dopamina en la corteza. Los tratamientos más comunes para el TDAH son el Ritalin y el metilofenidato. Son estimulantes que incrementan la liberación de la dopamina y bloquean su recaptura en la sinapsis. Los efectos de estos medicamentos son temporales y los problemas conductuales reaparecen después de 3 o 4 horas. Para concluir, es necesario añadir cierta información, como es que la esquizofrenia como el TDAH son trastornos psiquiátricos graves que son totalmente heredables. ¡Gracias!